volviendo a nuestro modelo, el equilibrio del mercado de bienes depende, decíamos, entre otros factores, de la tasa de interés y el tipo de cambio. Eso es lo que habíamos visto allá en aquella primera parte. El mercado de dinero determina la tasa de interés. Acuérdense que aquí estamos haciendo el supuesto de que no nos importa la diferencia entre real y nominal porque suponemos que los precios no se alteran. Y la condición, entonces, eh, recapitulo, perdón. El mercado de bienes depende de la tasa de interés que está definida en el mercado de dinero y del tipo de cambio que agregamos ahora, que se define a partir de la condición de paridad de tipos de interés y que implica que hay una relación aquí inversa, digamos, entre el tipo de interés y el tipo de cambio. Fíjense que el mercado de dinero genera la tasa de interés que altera la condición de paridad de intereses y que ésta se mete en mi ecuación de demanda. ¿Sí? O sea, el mercado monetario me juega directamente en la ecuación de demanda por los caminos que ya conocíamos, pero adicionalmente el mercado de dinero me genera la tasa de interés que me puede alterar la condición de paridad de intereses y mover el tipo de cambio. Lo que hacemos aquí es reescribir, fíjense, nosotros aquí tenemos tipo de cambio solamente, pero esta variable la podemos escribir como su igualdad aquí. O sea, metemos al tema cambiario dentro de la IS. Entonces, la IS ya no pasa a depender del tipo de cambio, sino que hacemos que dependa de esta ecuación que es básicamente, todos estos son parámetros salvo el diferencial de tasas de interés. Es decir, la tasa de interés vía este concepto de tipo de cambio también influye en la IS, aparte de influir directamente, ¿no es cierto?, en las otras condiciones que ya conocíamos de antes. Entonces, un poco estamos completando el modelo de la economía abierta. ¿Y cuáles son los efectos que genera esto? Fíjense, una suba de la tasa de interés tiene, como conocíamos antes, un efecto directo que es, o interno si se quiere, que es que esa suba de la tasa de interés me genera caída en la inversión y por lo tanto caída en la renta. Esto es lo que ya conocíamos. Pero aparte sucede lo siguiente, cuando sube la tasa de interés se aprecia la moneda nacional, es decir, baja el tipo de cambio. Y cuando baja el tipo de cambio, lo que genera es una caída de las exportaciones netas y por lo tanto una disminución, perdón, de la renta. Es decir, hay si uno lo quiere ver así, hay una relación inversa, por el lado indirecto también, de la tasa de interés respecto de la renta. Una suba de la tasa de interés, repito, afecta al tipo de cambio, apreciándolo, eso me disminuye exportaciones netas y esa disminución de exportaciones netas se traduce en una caída de demanda. Y aquí se deja una pregunta, dice, ¿en una economía abierta es el multiplicador mayor o menor? Y sin análisis matemáticos muy complejos uno puede hacer el siguiente pensamiento. El multiplicador lo que me muestra es cómo se expande el gasto de una economía a partir de un shock, de un gasto autónomo que genera un aumento del nivel de renta y cómo ese nivel de renta se sigue multiplicando y se va expandiendo a partir de aumentos de las otras variables inducidas. ¿Por qué? Porque las otras variables, por ejemplo el consumo, cuando aumenta la renta, aumenta. Pero ahora tenemos, en un contexto de economía abierta, cuando aumenta la renta, aumenta por un lado el consumo, pero también aumentan las importaciones. Y las importaciones me filtran, acuérdense que es una filtración en nuestro modelo. Es decir, las importaciones me restan en esa ecuación de renta. Por lo tanto, cuando aumenta la renta, se me va parte el consumo en ese proceso de multiplicación, pero parte de ese aumento de la renta también se me va a importaciones, lo cual me va filtrando el flujo. Por lo tanto, sin hacer mucho análisis matemáticos, cuando sube la renta y yo tengo la posibilidad de importar, la renta, el efecto multiplicador es más pequeño.
¿Por qué? Porque cuando yo tengo más dinero, no todo lo gasto en consumo, inversión y gasto, sino hay parte que lo gasto en importación. Y por lo tanto, eso que va a importación se me sale del juego y no me sigue multiplicando. En conclusión, una economía abierta debería tener un multiplicador más pequeño que una economía cerrada. Bien, en el ejemplo este de eh, la situación en el análisis conjunto de LM y S, vemos aquí los gráficos en conjunto. El gráfico de la derecha muestra la paridad de los tipos de intereses, donde existe un nivel de tasa de interés que viene del modelo ISLM, si uno quiere que resultan de, primero, el equilibrio en el mercado financiero, que luego se traduce en un equilibrio en el mercado de bienes, y ese nivel de tipo de interés es consistente con un nivel de tipo de cambio, a partir de este gráfico de la paridad de tipos de interés. Es decir, aquí nuestro modelo ya va interactuando con un conjunto mayor de variables y un equilibrio aquí ya plantea el equilibrio en varios mercados. Aquí ya aparece la cuestión exterior y el tipo de cambio como una variable necesaria para la consecución de nuestro equilibrio. Bueno, veamos qué pasa en nuestro modelo cuando aparecen políticas fiscales o monetarias. Vamos a ver acá en este caso, por ejemplo, qué pasa cuando aparece una política fiscal expansiva. En nuestro modelo ISLM, cómo se alteran estas nuevas variables de las cuales fuimos introduciendo en esta unidad. Entonces, una política de expansión fiscal genera, o generada, si se quiere, por un aumento de gasto, va a generar un aumento de la demanda y un aumento de la renta. Todo esto ya lo habíamos descrito el paso a paso allá cuando veamos ISLM, así que vamos a suponer que lo tienen sabido esto. Este aumento de la renta lo que genera es una demanda de dinero en el mercado monetario por motivos transaccionales y esto genera un aumento de la tasa de interés. Acuérdense que lo que sucedía aquí era un desplazamiento de la curva de demanda de dinero hacia la derecha, manteniéndose constante la oferta monetaria, subía la tasa de interés. Bueno, el efecto interno es el que ya conocíamos en, eh, en la cuestión, en el modelo ISLM. Pero esta suba de la tasa de interés dispara otro conjunto de efectos, que es lo que llamé acá el efecto externo. Esta suba de la tasa de interés hace más atractivos a los bonos locales respecto de los extranjeros. Por lo tanto, extranjeros van a venir a querer comprar bonos locales y van a demandar moneda nacional y se va a apreciar, es decir, va a bajar el tipo de cambio. Esta baja del tipo de cambio, si la tasa de interés y la apreciación son elevadas, reducen la demanda de bienes interiores y se contraen algunos efectos del aumento de G y el aumento de renta. Fíjense lo que estoy diciendo aquí. Como sube la tasa de interés, esa suba de tasa de interés genera un incremento de la demanda de moneda local. Es decir, genera una apreciación. Esa apreciación tiene efectos negativos en las exportaciones netas. Era lo que veníamos viendo hasta recién. Y esa caída de las exportaciones netas se traduce en una atenuación de los efectos del aumento de la renta que aparecieron al inicio. Acuérdense, yo en algún video por ahí les puse un tip, digamos, que era si yo empezaba, por ejemplo, haciendo política fiscal y el primer movimiento era una suba de la renta, lo que sucedía a lo largo de la dinámica era que generalmente uno terminaba atenuando esa suba de la renta eh, al final de la dinámica. Bien, aquí esa atenuación, fíjense que viene, si quieren, por dos caminos, independientemente de que la renta termine en un nivel más alto, porque fíjense acá eh, el punto correspondiente a A', que es I', es mayor ahí, pero podríamos haber terminado en este punto. Sin embargo, pasaron cosas que hicieron que se retroceda hasta este punto.
Bien, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué cuestiones hicieron que se retroceda hasta aquí? Dos cuestiones. La primera es, como ya conocíamos, la suba de la tasa de interés contrae la demanda de inversión, por lo tanto hay parte de ese retroceso que es por contracción de la inversión, pero acá aparece otro actor que es esa contracción no solo es de la inversión, sino también es de las exportaciones netas. ¿Por qué? Porque al apreciarse la moneda, caen las exportaciones netas. ¿Y por qué se apreció la moneda? Por paridad de tipos de intereses. ¿Qué significa? Que cuando mi tasa de interés es atractiva para capitales del resto del mundo, hay un afluente de capitales que hace que se aprecie mi moneda. Y por lo tanto, caigan mis exportaciones netas. Entonces, la política fiscal expansiva en este contexto tiene efectos, pero los efectos son más atenuados que antes. Un poco tiene relación a aquella pregunta, ¿no? Que decía si el efecto multiplicador era mayor o menor que en la economía cerrada. Bueno, acá hay una explicación un poco más dinámica de esa respuesta, digamos. O sea, la expansión fiscal tiene efectos, sí, pero esos efectos son menos, menos fuertes, digamos, que si la economía fuese cerrada. ¿Por qué? De nuevo, porque este efecto indirecto también la suba de la tasa de interés genera una contracción de las exportaciones netas. Bueno, podemos saber qué ocurre con cada una de las variables de la demanda agregada. Bueno, analicémosla. El gasto sube básicamente por una cuestión de que fue nuestra decisión, ¿no? Aumentar el gasto era la única variable autónoma. ¿Qué le pasa al consumo? El resultado de la política fiscal fue que la renta es- se ubica en un nivel superior. Por lo tanto, si la renta sube, sube la renta disponible y por lo tanto el consumo se ubica en un nivel mayor. Es decir, el consumo sube. ¿Qué le pasa a la inversión? Y como ya pasaba antes en nuestro modelo ISLM, la inversión tiene dos efectos contrapuestos. Primero, el aumento de la renta empuja la inversión para arriba, pero por otro lado, el aumento de la tasa de interés empuja la inversión para abajo. Nosotros veíamos que generalmente el que predomina es el de la tasa de interés, es decir, predomina una inversión con un nivel menor, pero podría pasar tranquilamente que tengamos una economía que sea mucho más sensible la inversión a la renta que a la tasa de interés y bueno, podría eh, ser el caso donde predomine el otro efecto. Y con nuestro nueva variable, ¿qué le pasa a las exportaciones netas? Bien, las exportaciones netas disminuyen. ¿Por qué? Disminuyen por dos razones. Primero, porque hay una apreciación, acuérdense del camino. La tasa de interés es alta, entran capitales, se aprecia la moneda. Es decir, hay una apreciación, entonces el primer efecto es caen las exportaciones netas. Pero aparte también había subido la renta y las exportaciones netas tenían una relación inversa con la renta. Entonces, también caen porque suben la renta. Es decir, porque yo empiezo a importar más cuando mi renta es más alta. Entonces, sin duda, las exportaciones netas con esta política de expansión fiscal terminan en un nivel menor que antes. ¿Qué pasa con la política monetaria? Vamos a hacer el ejemplo acá de la política monetaria contractiva. Vamos a suponer que lo que sucede es que hay una contracción de M de la oferta y por lo tanto sube la tasa de interés. ¿Cuáles son los efectos que conocíamos? Esa suba de la tasa de interés genera una caída de la inversión y una caída en la renta. Hasta ahí el efecto ISLM tradicional, digamos. Pero ¿qué pasa en términos de nuestra economía abierta? Ese efecto de suba de tasa de interés hace de nuevo más atractivos a los bonos nacionales. Por lo tanto, se empieza a demandar moneda local para comprar esos bonos nacionales y como consecuencia sube, o mejor dicho, se aprecia, o sea, baja, se aprecia el tipo de cambio. Sube el precio de nuestra moneda, pero baja el precio de la divisa, es decir, el tipo de cambio. Baja el tipo de cambio. Y si la tasa de interés y la apreciación son elevados, es decir, si continúan esta situación de tasa de interés alta y tipo de cambio bajo,
Se reduce la demanda de bienes interiores. ¿Por qué se reduce la demanda de bienes interiores? De nuevo por los efectos que habíamos visto hoy. Y se potencian algunos efectos sobre M y sobre renta. ¿Qué estoy diciendo aquí? El efecto general, digamos, de la política de contracción monetaria en términos de renta, reducen la renta. Eso es lo que ya sabíamos y lo que habíamos visto antes, aparte como el nombre lo indica, contracción. Entonces, la política monetaria tiene un efecto contractivo, una política monetaria contractiva, ¿no? Pero este efecto se ve eh, ayudado, digamos, por el efecto que tiene la cuestión externa. ¿Por qué? Porque, de nuevo, la suba de la tasa de interés lo que me genera es una apreciación. Y esta apreciación hace que la, eh, haya una parte de las exportaciones netas que se vean reducidas. Vamos a ver el paso a paso, digamos, o mejor dicho, cómo impacta cada una de los componentes de la demanda esta cuestión. El gasto no cambia, el gasto no depende de ninguna de estas variables. El consumo, como la renta está en un nivel menor, el consumo se ubica en un nivel menor. La inversión, sin duda, va a bajar. Aquí está mal, esta C tiene que ser una I de inversión. Perdón aquí con esto y cuidado cuando lo miren. La inversión baja porque baja la renta, entonces baja la inversión. Y por otro lado, porque sube la tasa de interés, entonces baja la inversión. Sin duda la inversión baja. En las exportaciones netas aparece un efecto ambiguo. ¿Por qué? Porque la apreciación genera baja de exportaciones netas. Eso era lo que decíamos empujaba en el mismo sentido. Una suba de, del tipo, mejor dicho, una baja del tipo de cambio o una suba del valor de la moneda local, lo que genera es que hace genera más incentivos a las importaciones y menos a las exportaciones. Entonces, la apreciación baja exportaciones netas. Pero como la renta bajó, también se va a importar menos. Entonces, la caída de la renta tiene un efecto positivo por sobre las exportaciones netas. Entonces, ahí hay una ambigüedad de efectos. Según cuál predomine, nuestra balanza comercial va a quedar más arriba o más abajo. Cuidado cuando miren la filmina, aquí de nuevo la aclaración, esto es